Seguro lo conoces principalmente por su icónica interpretación del papel protagónico de Charlie Bucket en la película de Tim Burton Charlie y la fábrica de chocolate, la cual incluso es considerada hoy en día como uno de los grandes proyectos dentro de la industria cinematográfica. O más recientemente quizás lo conociste dándole vida a Norman en la serie de terror psicológico Bates Motel. Y es que este chico a su corta edad es considerado como uno de los más grandes actores dentro del mundo del entretenimiento, debido al impacto que puede dar a demostrar con cada uno de sus personajes. Por eso, en esta ocasión hablaré sobre 10 curiosidades de Freddie Highmore. Yo soy Nano y comencemos con el video. Alfred Thomas Highmore es un filólogo, actor, guionista, productor y director que nació el 14 de febrero de 1992 en Camden, Londres. Su signo zodiacal es Acuario. Es hijo de Edward Highmore y Sue Larimer. Y considerando que ellos son sus padres, no es extraño que Freddie se quisiera adentrar al mundo de la actuación, aunque fuera principalmente por curiosidad, ya que el padre es actor, principalmente conocido en la televisión británica por interpretar papeles en Doctor Who y en la serie Howard's Way. Y su madre es una agente de talentos muy conocida dentro de la industria, al trabajar junto a Imelda Stanton y Daniel Radcliffe, dos grandes actores dentro de la saga de Harry Potter. Y aunque efectivamente él provenía de una familia teatral, Freddie ha confesado que nunca recibió una instrucción especial de actuación por parte de ellos. Y de hecho él estudió en una escuela regular dentro de Londres. Él al principio veía la actuación como un pasatiempo, hasta que empezó a hacerse reconocido por los papeles que interpretaba principalmente buscados por su madre. Más adelante, cuando el pasatiempo se convirtió en un trabajo, se graduó en la Universidad de Cambridge, en donde tuvo un título de filología cuando empezaba a grabar Bates Motel. Y aparte de ser pariente de estas dos grandes personas ligadas al mundo del cine, tiene un hermano menor llamado Bertie Highmore, el cual también es actor y participó junto con su hermano en una película de 1999 llamada Cosas de Mujeres. Como mencioné anteriormente, Freddie veía el mundo del entretenimiento como un pasatiempo, y por ende inició en esta industria con papeles principalmente pequeños, en los que incluso participaba con su familia, ya que no solo estuvo con su hermano en la película Cosas de Mujeres, sino que también estuvo con su padre en la película del 2001 Jack y los frijoles mágicos. Y entre otras de sus películas primerizas están Happy Birthday Shakespeare, I Save You y The Mists of Avalon. Pero el verdadero papel que lo haría decidir entre la actuación como un pasatiempo o no sería el de Peter Llewellyn en la película del 2004 Descubriendo el País de Nunca Jamás, la cual tuvo muy buen recibimiento por parte del público e incluso Freddie estuvo a punto de ser nominado a un Oscar por su interpretación. Y como un dato curioso adicional para aquellos que no han visto esta película, fue la primera vez que Freddie trabajó junto con Johnny Depp, y no en la posterior cinta que muchos creen. Entre otros trabajos que destacan durante este año se encuentran el del papel Raoul Normandin en Two Brothers y el de Robert en Cinco Niños y Eso. ¿Eso es todo? Ahora, otro protagónico que cambiaría su vida sería el del famoso Charlie Bucket en la película Charlie y la fábrica de chocolate, en donde compartió elenco por segunda ocasión junto con Johnny Depp, y de hecho este papel fue recomendado por este actor al ver el potencial y carisma que tuvo Freddie en Descubriendo el País de Nunca Jamás. Y fue tan grande el trabajo de estos dos que incluso hoy en día se considera esta película como una de las mejores. Y tú sencillamente te sientes feliz de estar aquí, ¿verdad? En el 2006 le dio vida al joven Mark Skinner en la película A Good Year y prestó su voz para la película animada Arthur y los Minimoys, así como las secuelas del 2009 y el 2010. En el 2007 tuvo otro gran papel protagónico en el largometraje August Rush, dándole vida al personaje del mismo nombre y en donde compartió pantalla junto al gran Robin Williams. La historia trata de un joven pródigo musical llamado Evan Taylor, que después adquiere el nombre artístico de August Rush, y su aventura por encontrar a sus padres que se separaron el día de su concepción. Como dato adicional, fue la primera vez que Freddie combinó la música con la actuación de una forma tan especial. Este mismo año le dio vida a Pantalaimon en la película La Brújula Dorada, y posteriormente interpretó a Jared Grace en el largometraje de fantasía Las Crónicas de Spiderwick, y volvió a dar su voz para el pequeño Jack en A Fox Tales, así como el de Toby Tegman en la película de 2009 Astro Boy. En el 2010 tiene el personaje de Holly Ballard en la película Master Harold and the Boys, e interpreta la versión adolescente del personaje Nigel Slater en la película para TV Toads. En el 2011 tuvo otro gran papel protagónico en El Arte de Vivir, en donde compartió protagonismo junto a Emma Roberts e interpretó a George Cinnabon. Porque paso de todo. En el 2013 ocurrió algo que lo volvió a sacar a la luz, principalmente dándole voz al protagonista del largometraje animado Justin and the Knights of Ballard, y luego obteniendo el gran papel protagónico de Norman Bates en la serie de terror psicológico Bates Motel, la cual lo mantuvo ocupado los posteriores años, y marcó un antes y un después en su carrera, en donde ya dejaba atrás sus personajes que querían causar un sentimiento conmovedor en sus espectadores, sino ahora todo lo contrario. Como una anécdota adicional, fue la primera vez que Freddie creó un guión para un capítulo de la quinta temporada.
Fue en el 2016 cuando volvió a aparecer con otros personajes aparte del de Norman, en la película Almost Friends dándole vida a Charlie Brenner, en The Journey dándole vida a Jack, y en la miniserie de televisión Close to the Enemy teniendo el papel de Victor Ferguson. En el 2017 termina de grabar Bates Motel, pero se sigue manteniendo en el foco de las cámaras al tener otro gran protagónico en el drama médico The Good Doctor, serie que hasta hoy en día sigue activa e interpreta el papel del Dr. Sean Murphy. Yo soy cirujano. Además, se ha mencionado que durante este año será uno de los protagonistas en la serie Leonardo, dándole vida a Stefano Giraldi. Sin duda alguna, el personaje de August Rush fue algo que causó mucha conmoción sentimental en su momento. Y una anécdota detrás de esto es que realmente Freddie no era el que tocaba la hermosa música de guitarra que August producía. Verdaderamente la composición fue hecha e interpretada por la guitarrista Kaki King, a excepción de Dueling Guitars. Lo que sí se le atribuye a Highmore durante esta filmación es que aprendió a tocar guitarra por un aproximado de 6 meses, solamente como un reto personal y para que pareciera que era él el que realmente tocaba la guitarra. Además, aprendió a hablar con acento estadounidense y a dirigir una orquesta, ya que según Freddie, él quería aparentar que realmente dirigía una, y no solo agitaba sus manos en el aire. También agregó que esto último le costó más que incluso tocar la misma guitarra, a pesar de que solo era una pieza normal de dirección. Al estudiar filología, la cual es básicamente la ciencia que estudia la evolución de una lengua, se sabe que a Freddie le gustan mucho los idiomas, y de hecho su título se enfoca en la lengua española y árabe, por lo que tiene un dominio perfecto en dichos idiomas y lo ha dado a demostrar en varias entrevistas. Aunque más allá de eso, practicó mucho el español cuando estuvo por un tiempo residenciado en Madrid durante la Eurocopa del 2012, donde trabajó en un bufete de abogados. Highmore incluso una vez destacó que durante su estancia, él acudía a un bar situado debajo de su casa para socializar y en donde fingía tener una abuela gallega para así disfrutar de los partidos de fútbol y hacer amigos. Más adelante también aprendió a hablar francés y lo hace con mucha fluidez. El trabajo peculiar de la madre de Highmore no solo permitió que fuera representante del conocido actor que interpreta a Harry Potter, sino que también dio paso a que tanto Freddie como Daniel fueran mejores amigos de la infancia incluso antes de alcanzar el estrellato, llevándose una diferencia de 3 años de edad. Freddie ha demostrado esto en varias ocasiones e incluso una vez mostró una fotografía de los dos jugando en la playa cuando eran pequeños, sin tener idea de lo que alcanzarían al día de hoy. Por si fuera poco, su vínculo con este actor de la saga de J.K. Rowling también ha considerado parte de su familia, algo así como una segunda madre a la actriz Helena Bonham Carter. Y es que si eres muy detallista sabrás que la mujer que le dio vida a Bellatrix no solo participó junto con Freddie en el largometraje Charlie la fábrica de chocolate, sino en 2 películas más, en Cosas de Mujeres de 1999 y en la película para televisión Toads del 2010. Y estos 3 filmes tienen una curiosidad entre sí, la cual consta en que los personajes de Freddie y Bonham siempre tenían un vínculo familiar de madre e hijo, a excepción de la película Toads en la que Freddie más bien interpretó a un hijastro del personaje de Bonham. Gracias a estos 3 proyectos, ellos formaron un gran vínculo que continúa al día de hoy. Además de la actuación y los idiomas, 3 de las grandes aficiones de Highmore incluyen el fútbol, el clarinete y los videojuegos, siendo gran aficionado del equipo londinense del Arsenal, también conociéndose a sus fanáticos como Gaunar. Además, en una ocasión especial protagonizó un videoclip de Libertines, en donde interpretaba al chico de una joven pareja en el video de la canción You Are My Waterloo de la banda que lideraba el novio de Kate Moss. Freddie volvió a agarrar revuelo en el mundo del entretenimiento cuando trabajó en The Good Doctor, interpretando al personaje de Sean Murphy, el cirujano con autismo y síndrome de Savant, que muchos le tienen cariño. Pero un dato curioso antes de iniciar la serie es que Freddie no superó el casting del papel porque los productores lo creyeron muy joven. Y es que realmente Highmore tiene esta característica de no aparentar la edad que tiene, por lo que la cadena de ABC destacó en su momento que los creadores de la serie buscaban a alguien de 25 años para darle vida a Sean, por lo que Freddie tuvo que puntualizar después de esta información el hecho de que en efecto él los tenía, un acto que momento después le habría valido para alcanzar la nominación de los premios Globo de Oro al mejor actor en una serie dramática. Freddie ha sabido separar su vida profesional de la privada de una forma en la que los medios realmente no descubran más allá de quién es su familia principal y sus proyectos. Y es que verdaderamente Highmore no comparte muchas cosas en sus redes sociales o inclusive en algunas de ellas no tiene absolutamente nada. Por lo que surgen muchas especulaciones de, por ejemplo, cuál es su pareja del momento. Entre esos rumores está que salía con actrices cercanas a su edad, incluidas Sarah Bolger, Abigail Breslin, Dakota Fanning y Emma Roberts, con la que compartió elenco en la película del 2011 El arte de vivir, pero nunca se supo si fue realmente verdad. Espero que te haya gustado el video. Si es así, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video, además de un pulgar arriba si fue de tu agrado. No te olvides también de seguirme en mis redes sociales, y si quieres saber alguna otra curiosidad de algún otro personaje o actor, déjamelo saber en los comentarios. Los más originales los agregaré en un futuro video. Siendo eso, me despido y nos vemos en alguna otra ocasión.